Buenos días, queridos hermanos y hermanas, queridas familias, queridos niños y ancianos, queridos hermanos todos en Cristo Jesús. Nos encontramos en este viernes de la octava de Pascua y este es el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este viernes de la octava de Pascua, si hubiéramos proclamado la lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando los sumos sacerdotes y los jefes de la sinagoga habían apresado a Pedro y a Juan y les dicen: «¿Con qué poder o en nombre de quién habéis curado a este paralítico?». Pedro aprovecha y, lleno de Espíritu Santo, hace un querigma, o lo que es lo mismo, una buena noticia. Y dice: «Este hombre ha sido curado en el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y Dios lo resucitó de entre los muertos, y por este nombre se presenta este sano ante vosotros. La piedra que desecharon los arquitectos, vosotros, se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, sino en el nombre de Jesucristo resucitado». Este querigma, esta buena noticia que nos dice Pedro, nos la dice también a nosotros. No hay otro nombre en el que podamos vivir la fe y estar vivos y resucitados que en el nombre de Jesús. En Él podemos sanar. Por eso se presenta sano este paralítico ante vosotros, porque lo ha curado Jesucristo, el único que tiene poder para curar nuestro corazón, como decíamos ayer. Por eso, queridos hermanos y hermanas, Jesucristo es la piedra que muchos filósofos poderosos de la tierra, inteligentes, rechazan. Quizá nosotros
los humildes, los tontos para el mundo, somos los que aceptamos esta piedra angular, esta piedra que tropieza por el camino, te hace tropezar porque eres débil y te caes cuando tropiezas. Y es verdad que caemos por muchas circunstancias en la vida, por los miedos que tenemos dentro del cuerpo, porque no te quieren, por cualquier causa. Pero creemos realmente que esta piedra angular, esta cruz del Nazareno, del crucificado, ha vencido la muerte y creemos que está viva y resucitada. Por eso, queridos hermanos, en este Evangelio que hoy se nos presenta, en este viernes de la octava de Pascua, Jesucristo se aparece por tercera vez a los discípulos cuando fueron a faenar y fueron a pescar. Simón Pedro, Tomás, los Zebedeos y otros 2 discípulos, 7 de ellos, se montan en la barca. Al montarse en la barca, fijaos bien, dice el texto que de pronto Jesucristo se aparece en la orilla y les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? No. Y les dice Jesús desde la orilla: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Es como absurdo, ¿verdad? Que acaban de salir a faenar. Es como absurdo que les diga: echad la red y encontraréis pescado. Y dice el texto que la echaron y no podían sacarla por la cantidad de peces que habían pescado. Es absurdo que tantas veces que nos dice el Señor: fíjate de mí. Ahora que nos dice el Señor: fíjate de mí en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de vivir en familia, en este tiempo donde a lo mejor nos encontramos y tenemos encontronazos los unos con los otros. Es absurdo que el Señor nos diga: echad la red, creed en mí. Y en esta situación, los discípulos echan la red. En esta situación, nosotros echamos la red también. Y dice el texto que cogieron tanta cantidad de peces que no podían con ella. Es el Señor, le dice el discípulo amado a Pedro. Y rápidamente dice el texto que Pedro, que estaba desnudo, se viste y se echa al agua. Sale de la barca, se fía del Señor, se echa al agua para ir en busca del Señor. Ojalá también nosotros, queridos hermanos y hermanas, tengamos la fortaleza de echarnos al agua, de no tener miedo, de abandonar la barca, de fiarnos del Señor, porque el agua, como bien sabéis en la Escritura, siempre significa lo que se mueve, lo que no es seguro. Pues echémonos al agua y confiemos que el Señor nos espera en la orilla, como así sucedió. Traed los peces, y dice que ya estaba Jesucristo esperándole con unas brasas y pan. Pez y pan, símbolo de la Eucaristía nuevamente. Aparecen los peces, 153, número bíblico, que significa plenitud, porque así es el Señor con nosotros. Nos da lo que necesitamos para vivir. Nos da la fortaleza de la fe en este tiempo de confinamiento. Nos da la alegría de la resurrección en este tiempo de muerte y destrucción y de enfermedad por el coronavirus. Nos da la fortaleza de creer en Él. Y nos da en demasía, 153, plenitud. Así es Jesucristo. Nunca es, tienes un poquito, no, Él da todo, plenitud, para que comamos y nos sobre. Por eso, queridos hermanos, cuando Jesucristo nos dice, vamos a almorzar, nos dice, vamos a la Eucaristía, vamos a la palabra, vamos a la oración, vamos a vivir el misterio de Jesucristo muerto y resucitado, convertido en pan y vino en su cuerpo y en su sangre, que nos ayuda a vivir y a caminar la fe en este tiempo de pandemia. Que la Virgen María, queridos hermanos, nos ayude a caminar detrás del Señor con la palabra y la Eucaristía. Que así sea.